Muy buenas, pues mira, además hace poquito que estuve en Lisboa, ¿eh? Estuve el año pasado, Navidad, viendo un partido entre el Sporting Club de Portugal y el Benfica. Sí, los dos equipos que vamos a tener ahora. Me fui a ver el clásico de Portugal, ganó el Sporting de Lisboa. Acababa de entrar Borges, creo que era de los primeros partidos de Borges de su nuevo técnico. Quería ver a Carreras, que tengo buen feeling con él y fíjate dónde acabó luego Carreras. Intuíamos que algo podía pasar. Pero lo que quiero decir es que es uno de los derbis más bonitos. Nunca había estado en el Albalade, sí que estuve en el campo del Benfica, en Dragao, donde además el Real Madrid ganó la Champions la décima y allí estuve yo también cubriéndolo. Así que son dos equipos que siempre me han quedado simpáticos, aunque entre ellos evidentemente no se llevan nada bien. Y como queríamos hablar de los dos, porque el Sporting Club de Portugal va a ser rival del Athletic Club de Bilbao y porque el Benfica de José Mourinho va a ser rival del Real Madrid con todo lo que implica, con todo lo que está en juego en esos dos partidos, hemos querido invitar a uno de los mejores analistas, Iker, que la verdad le tenemos mucho cariño, que ya estuvo por aquí con Marca y que es un placer tenerle aquí para hablar de los dos equipos de poetas. Pues sí, y de hecho me consta de que hoy también algún otro medio de comunicación de aquí español le ha contactado para hablar de un rival de mañana. Pedro Barata, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Es un placer, la verdad, tenerte por aquí porque tenemos muy cerquita aquí en la península el fútbol portugués, pero yo tengo la sensación, Pedro, que se le mira muy poco, que se llevan los focos los grandes clubes europeos y cuando miramos a Portugal recordamos pocas veces que ahí hay campeones de Europa, que el Porto lo fue, que el Benfica lo ha sido, que el Sporting Club de Portugal por lo menos ahora es un equipo más competitivo. La mezcla de los tres de repente en los últimos años creo que están también en un gran momento y por eso inicialmente te pregunto por ahí, Pedro para que la gente ubique cómo es ahora mismo la salud, que me gusta a mí decir, de una liga, depende mucho de cómo están los tres grandes en este caso. Y creo, Pedro, que esta es mi impresión, lo más importante que ha pasado en la liga portuguesa en los últimos tiempos es que precisamente el Sporting Club de Portugal ha hecho que ya no sea tanto una liga de dos y ahora ya sí que se ha metido como un equipo capaz de ganarle títulos. Sí, como comentas, habrá pocos países con un dominio tan marcado de tres equipos que en realidad en las últimas décadas son de dos, pero históricamente todas las ligas, con la excepción de dos, han sido ganadas por esos tres equipos. Y es justo lo que comentabas. Sporting ha estado 19 años sin ser campeón, del 2002 al 2021. No solo no era campeón, sino casi nunca peleaba por el título, aparte de Claro. una o dos temporadas puntuales en esos 19 años, estaba muy lejos de Benfica y Porto, que aparte durante mucho tiempo, no solo en Portugal competían. Porto con Mourinho y luego con Villas-Boas ha ganado torneos europeos. Benfica con Jorge Jesús ha tenido dos finales continentales y Sporting estaba muy lejos de sus dos grandes rivales hasta que apareció Rubén Amorín, ha revolucionado el club y son tres títulos de liga en 5 años y estos ahora dos últimos de manera consecutiva, algo que el club no hacía desde los años 50. Así que es un Sporting que surge en el mejor momento de las últimas décadas, desde sus tiempos de oro del post Segunda Guerra Mundial, y en esa condición surge en esta Champions como un club que se ha reinventado y que ha vuelto después de mucho tiempo de manera continuada y no con un título puntual a la cima del fútbol portugués. Creo que es una grandísima noticia, la verdad. Yo cuando estuve el año pasado allí noté en el Albalade que algo había cambiado, que ahora mismo sí que ellos ya se ven capaces de hacer daño al Porto y al Benfica, capaces de ser catalogados del equipo que les puede quitar títulos, que puede competir con ellos. Y eso a nivel del campeonato creo que le da muchas alas precisamente, porque es verdad que el Sporting de Braga ha estado cerca en algún momento. Es verdad que ya lo del Boavista, que fue uno de los últimos campeones, fíjate dónde está ahora el Boavista, todo lo que ha cambiado en el fútbol portugués, la situación, y el resto de clubes son, que la gente lo sepa, de alguna manera demasiado dependientes de agentes, de scouting, de dificultades económicas, porque la mayoría del resto de clubes, que prácticamente tiene un dominio tremendo Porto, Sporting Club de Portugal y Benfica sobre ellos, muchos son de agentes y son casi clubes creados para que haya un desarrollo de futbolistas y alguno de ellos pueda destacar para acabar primero en estos equipos o si no va a dar un salto al siguiente nivel europeo también, Pedro, ¿verdad?
Sí, es verdad, y también, pero también es verdad que a raíz de eso la liga ha crecido en los últimos años, Sí. sobre el punto de vista de otros equipos que son capaces de potenciar el talento y de hacer ventas ya de un volumen importante. En los últimos tiempos hemos visto clubes como Estrella Amadora vendiendo jugadores para Italia. Gil Vicente esta temporada, este mercado ha vendido a Pablo al West Ham, a la Premier League, también jugadores que han ido a España, Francia, porque más clubes están teniendo más muslo financiero. Yo creo que hay mucho club, y esto hay que decirlo bueno, porque es la realidad. Hay mucho club con poca masa social, o sea, clubes que lo hacen bien, Gil Vicente, Estoril, Famalicão, tienen poca gente detrás y eso ya te pone un techo de crecimiento, pero han podido desarrollarse a base también de la inversión extranjera, que es una de las novedades en los últimos años. La vemos en Famalicão, la vemos en Moreirense, la vemos en Estoril y por eso han sido capaces de captar mejor el talento y de venderle ya no solo a Benfica Sporting Porto, sino también al extranjero y se paga bastante mejor en Portugal ahora que hace 5 o 10 años y esos clubes también venden jugadores bastante más caros y directamente a mercados importantes sin pasar previamente por los grandes del país. Ujú. Claro, si os parece, vamos a centrarnos ya un poco en los dos partidos de mañana, porque para mí el contexto es bastante similar. Vemos que los dos equipos locales se la juegan seguir vivos en la competición y los dos visitantes entrar en el top 8. Pedro, si te parece, te voy a preguntar un poco primero por el Benfica, que tenemos ese morbo ahí, ese reencuentro de Mourinho con el Real Madrid. ¿Cómo llega el conjunto del Estadio da Luz a este partido? Porque la verdad que empezó la temporada de manera un poco caótica con esa destitución del entrenador tras la primera jornada de Champions, luego Mourinho, ahora mismo la ventaja que tiene el Porto sobre ambos es grande. ¿Cómo está el Benfica en estos momentos? Bueno, es un partido absolutamente clave y límite para el Benfica, porque en las últimas semanas el equipo cayó eliminado de la Copa contra el Porto, no ha ganado la Copa de la Liga que perdió en semifinales contra el Braga. En Liga la cosa está muy, muy complicada, 10 puntos a falta de 16 jornadas es casi imposible. Y si el equipo contra el Madrid cae eliminado en la Champions, vemos que en enero la temporada se le queda un poco vacía al equipo de Mourinho, ¿no? Ya sin la posibilidad de ganar títulos y sin estar vivo en Europa. Así que es un partido absolutamente límite para el equipo, como comentabas. Es la segunda temporada seguida que hay una destitución casi casi a principio de año. El año pasado, en agosto aún, se fue Schmidt, llegó Lage. Sí. Este año, en septiembre, se fue Lage, llegó Mourinho. Hubo elecciones en noviembre con Rui Costa muy, muy criticado, pero aún así ha vuelto a ganar las elecciones. También por el golpe de efecto de traer un personaje como Mourinho, pero está teniendo muchos problemas. El equipo es muy irregular, le cuesta tener continuidad. También hay lesiones, hay fichajes que llegan ahora a la vuelta de Rafa Silva, que por supuesto de ser un fichaje de invierno no estará contra el Madrid, pero vuelve también uno de los mejores jugadores del club en la última década. Pero es un club que vive una situación muy complicada y que tiene, no digo mañana el partido de la temporada, sino un partido que define si te sigues jugando algo por el resto de la temporada o si en una temporada más el equipo muy pronto se queda un poco sin objetivos. Es fundamental esto que dice Pedro, porque evidentemente es un partido limítrofe, teniendo en cuenta que el año pasado sí que pasó esta fase el Benfica, que incluso fue uno de los equipos más animosos, más valientes, con partidos caóticos, con muchos goles. Recuerdo el del Barça, por ejemplo, en Dragao, algún partido fuera de casa con muchísima capacidad de ida y vuelta, muy divertidos. Era otro Benfica, no tiene la misma actitud ahora, se comporta de otra manera. El equipo de Mourinho, ya recordar a la gente que pueden por aquí preguntarnos ahora mismo, ya que está Pedro además, pues podemos aprovechar todavía
todavía si quieren hacer alguna pregunta en ese sentido. Se lo digo desde ya a la gente, que tengan me gusta, que tengan like, que se hagan suscriptores del canal. Y hemos puesto una ilustración, Pedro, donde más o menos es todo el resumen de lo que estabas diciendo. Ahora mismo en la Liga Portuguesa es tercero a 10 puntos del Porto, lo cual evidentemente en una Liga Portuguesa que se lo disputan siempre entre los tres equipos que estamos diciendo es casi imposible revertir esa situación. Han sido eliminados de la Copa de la Liga por el Braga hace apenas unos días. También eliminados por el Porto, que lo comentabas ahora, y yo creo que esto ha hecho mucho daño en la propia Copa de Portugal, que tiene en Portugal bastante tradición últimamente y que, claro, como siempre le sirve para enfrentar a los grandes del país, en las citas finales, pues al final que se encuentren entre ellos en el camino acaba dejando al que pierde muy, muy herido. Lo de Rui Costa que decías, que hicimos un vídeo en concreto sobre lo que se jugaba Rui Costa teniendo que acudir a Mourinho y por qué precisamente Mourinho era el elegido, y por tanto todo esto le deja con pocas opciones de Champions, que es 29º a 2 del top 24. Yo te pregunto, Pedro, que en el contexto más o menos lógico de un Real Madrid pudiendo sacar una victoria de Drodragao, ¿se podría dudar de no tener demasiados objetivos ya el Benfica, quizá incluso de la continuidad de Mourinho, o realmente es algo que es totalmente impensable? Y creo que es muy, muy difícil que ocurra, porque Rui Costa también se aferró mucho a la figura de Mourinho antes de las elecciones para ganar las elecciones, Sí. y creo que sería muy, muy complicado, hasta por una cuestión de contrato, porque como Mourinho ha firmado antes de las elecciones, como no se sabía qué presidente iba a salir de las elecciones, el contrato de Mourinho tiene una particularidad, que es que a final de temporada tanto el club como el entrenador tienen 10 días para el que quiera rescindir el contrato sin ningún tipo de indemnización. O sea, que si el club no está satisfecho con el entrenador a final de temporada, tiene 10 días para ahorrarse el gran, gran dinero que seguramente cobraría Mourinho de haber un finiquito antes del final de temporada. Por lo tanto, yo creo que es muy, muy improbable que Mourinho se vaya de Benfica hasta final de temporada. Ujú. Recuerdo que el Benfica ha cambiado mucho en los últimos tiempos, no solo en los técnicos que hemos tenido tres prácticamente en los últimos 2 años y medio, que además es verdad que ha dejado de alguna manera el peso histórico que tenía en la ciudad. Ahora ha empezado el Sporting Club de Portugal a robarle gran parte de ese poderío competitivo, que el Porto es verdad que también ha pasado por un momento de bache, precisamente porque el que creció era el Sporting Club de Portugal, todos son vasocomunicantes, como uno crece los otros dos al final se van sintiendo más débiles, pero que por tanto el Benfica ahora mismo tiene jugadores, los recuerdo para gente como Trubin, el portero de Ucrania, sigue Otamendi entre centrales con Antonio Silva, ha puesto a Dali en el costado izquierdo donde estaba el año pasado Álvaro Carreras, que no es lo mismo, sigue súper competitivo como siempre, no mucho talento, pero sí mucha energía por dentro con Aurnes, por ejemplo, el noruego, sigue Sudakov, que lo ficharon en verano y le está costando seguramente encontrar su mejor versión, pero es un jugador el ucraniano muy importante, que los goles los sigue marcando Pavlidis, que es el referente, que no ha acabado de explotar el Selderup, el chico extremo escandinavo que le teníamos muchas ganas también y que va poquito a poquito mejorando, y que este fin de semana Van Dijk y Anísio Cabral, chicos que además he comentado en los últimos europeos de divisiones inferiores, debutaron y además marcó un gol Anísio Cabral. Lo digo para ubicar un poco a la gente, es un Benfica de entreguerras que está intentando sobrevivir en el campeonato, en los torneos, y que al mismo tiempo que mantiene cierta guardia pretoriana de los de hace más tiempo, empieza a aparecer cada vez chicos más jóvenes. Iker, eso del Benfica, pero el Sporting Club de Portugal, rival de tu Athletic Bilbao, seguro que tienes ganas de preguntarle algo a Pedro. Pues sí, mira, yo sobre todo le quiero preguntar a Pedro sobre el contexto del Sporting, porque yo el año pasado, cuando se conoció que Amorim ponía rumbo al Manchester United, no te voy a decir que pensaba que era un proyecto roto, pero que el pilar fundamental del proyecto se caía, porque durante toda la etapa de Amorim habíamos visto que las estrellas salían, pero los resultados seguían yendo, sin ir más lejos, cuando el técnico luso decidió poner rumbo a Old Trafford. El Sporting optaba a entrar al top 8 de la Champions. Tras ello llegó Joao Pereira, los resultados no fueron nada bien. Y luego con Rui Borgers es cierto que mejoró un poco la cosa, al final alzándose con el título de Liga a final de temporada. Claro, Pedro, un poco de lo que estamos viendo del Sporting esta temporada. Parece que ha recuperado un poco esas sensaciones de equipo ganador y de que compita hasta el final que habíamos visto con Amorim en las últimas campañas. Sí, es como comentas, la marcha de Rubén Amorim ha sido súper importante porque en realidad
el club era él, el proyecto era él. Además de Rubén Amorim se va también Hugo Vienne, que era el director deportivo que se fue al City y ellos dos eran como el tándem Sí. del manejo de ese proyecto. João Pereira fue un desastre y Rui Borges ha tenido la gran virtud la temporada pasada de primero aguantar al equipo ante una plaga de lesiones impresionante, pero de verdad, o sea, de estar muchas semanas sin 10 12 jugadores y luego al final de tener casi, diría, la humildad de no intentar imponer su estilo, sino quedarse un poco con lo que hacía Rubén Amorín, aferrarse a sus grandes cualidades y también a Gyökeres, que aún estaba, y lograr ganar Liga y Copa. Este año, con la marcha de Gyökeres, ya es un Sporting mucho más de Rui Borges, que ya no juega con tres centrales, juega casi siempre con línea de cuatro, con algunos jugadores nuevos como Luis Suárez, que está haciendo una temporada espectacular, y el entrenador sin tener el aura de Rubén Amorín, sin que Albalade sea una enamorada de su técnico, ha logrado una vez más sobreponerse a las lesiones que han vuelto a incidir mucho en el equipo y tener el equipo a finales de enero vivo en Copa, en una buena posición en Champions. En Liga le está costando más, pero hay que ver que Porto en 19 jornadas tiene 18 triunfos y un empate, o sea, es un ritmo que es muy difícil de aguantar, pero Rui Borges, como has comentado, ha logrado estancar los problemas del post Rubén Amorín sin enamorar, pero manteniendo una línea también porque el club le ha ayudado, porque es una dirección deportiva que logra cosas como que se vaya Gyökeres, que venga Luis Suárez, que también venga Fotis Ioannidis, del delantero griego, que ahora está lesionado, pero que también ha aportado goles. Por lo tanto, es un club en una situación más estable que sus vecinos del Benfica. Ujú. Y que te voy a pedir que pongamos la ilustración para ver también que la gente tenga rápidamente ubicado cómo está siendo la temporada del Sporting Club de Portugal antes del enfrentamiento ante el Athletic Club. Por aquí nos dice Francisco Jiménez, primero ánimo UPA Atleti. Por aquí nos comentan que les gustaría que el formato de Champions seguramente tuviera la ventaja quedar primero para que después en las eliminatorias juegue primero en casa. La verdad que el premio está al revés, está hecho para que juegue siempre de visitante. Esto a veces es verdad que genera diferencia de opinión, porque hay gente que cree que es mejor jugar las eliminatorias de local, otros que de visitante mejor primero. Bueno, situaciones extrañas, pero él lo deja caer Francisco Jiménez. Gracias a todos los que estáis ahí, podéis seguir preguntando. Estamos viendo aquí un poco cómo está siendo la temporada de Sporting Club de Portugal, luces y sombras, porque creo que más luces que sombras, pero es verdad que nos tenía tan mal acostumbrados los últimos años que evidentemente le queremos ya pedir también que sea capaz de ganar esta temporada de la Liga y le está costando. Segundo a 7 puntos del Porto. Está eliminado de la Copa de la Liga por el Vitória Guimarães, que fue la gran sorpresa hace unos días llevándose esa competición que prácticamente nadie lo imaginaba. Parecía la Supercopa de España para que la gente se ubique, directamente Final Four. Reconversión aspirantes a títulos nacionales, lo que decía Iker, que de repente en los últimos años ha dado un paso adelante. Buen trabajo en la Champions, que es décimo, y se juega el top 8 en San Mamés este partido, este miércoles ante el Athletic Club. La sensación, Pedro, de un Sporting Club de Portugal que sí que está compitiendo en Europa y que además está siendo capaz del otro día, por ejemplo, ganar al campeón de Europa, nada más y nada menos. Esto a lectura no solo de la gente del Sporting, sino la gente del país de Portugal, sabiendo que a lo mejor es el único equipo champion que se queda vivo y ser capaz de incluso meterse entre los 8 primeros, esto está muy por encima de lo esperado, seguramente, ¿no? Habrá una sonrisa tremenda con el rendimiento del equipo. Sí, sí, es una muy buena liga de campeones y muy por encima de lo esperado, hasta por la manera como Rui Borges ha manejado el equipo, porque yo creo que el entrenador ha sido muy pragmático y ha pensado, bueno, es muy complicado ir al top 8 si yo gano los partidos en casa contra Kairat, Brujas y Marsella. Ujú. Hago 9 puntos y con algún que otro empate, los 24 primeros ya está y firmó eso. Y por eso en el primer tramo de la Champions
Él incluso rota en Nápoles, en Turín contra la Juve. Él deja en el banquillo a algunos jugadores importantes por esa sensación de que no tiro los partidos, pero no voy con todo lo que tengo porque si pierdo, bueno, tengo algún margen para quedar entre los 24 primeros y gestiono un poco la plantilla para darle prioridad a la liga. Pero el equipo ha tenido un rendimiento muy por encima de lo esperado, sobre todo ahora con el triunfo de la pasada semana contra el PSG y ahora se planta con esta posibilidad de ahorrarse dos partidos ganando en San Mamés y esperando lo que luego pase. Hay que mirar a muchos resultados en esa caótica noche. Son muchos cálculos que hay que hacer, pero es una situación óptima. Si el Sporting entra en los ocho primeros, y ahí es una gran campaña. Hay que recordar que en términos de europeos hay una diferencia brutal en la historia de Porto y Benfica hacia la historia de Sporting, que es un club que no solo no es campeón europeo como los otros dos, sino que, por ejemplo, en el formato Champions nunca ha estado en unos cuartos de final y en las dos veces que ha ido a octavos ha sido goleado. En 2009 le han caído 12 del Bayern y en 2022 5 del City. O sea que es un club bastante más pequeño a nivel europeo que los otros dos grandes de Portugal. Sí, sí, y yo además valoro muchísimo del Sporting, sobre todo que haya sido capaz de rehacerse en los últimos años, porque recuerdo que justo antes de la pandemia, tal y como estaba un poco todo, el Sporting estaba pasando por una situación institucional muy compleja. Pedro, claro, yo te quería preguntar por un nombre propio, que es Luis Suárez. Lo destacamos aquí el enganche la semana pasada, hicimos aquí un pequeño debate con un compañero colombiano si podía ser el 9 de Colombia en el Mundial, pero yo te quería preguntar de cómo se ve en Portugal su figura, porque es cierto que las dos temporadas que había estado Gyökeres en el José Albalade habían sido espectaculares, de que prácticamente no se puede poner ni una coma. La llegada de Ioannidis también quizás le podía tapar un poco, porque era un deseo que tenía Amorim el verano anterior, y sin embargo el Ariete Cafetero está demostrando a base de goles que el puesto de 9 es para él y está siendo fundamental para el Sporting, y sin ir más lejos, la semana pasada fue uno de los nombres de la Liga de Campeones. Sí, estás teniendo un rendimiento increíble, no solo por goles absolutamente decisivos como los cuatro que mete esta semana, no solo los dos del PSG, sino que el sábado en Arouca hace un doblete que permite al Sporting ahí mantenerse en la pelea con el Porto. Pero no solo por los goles, sino por lo que juega. Es un delantero que se asocia, que aguanta la pelota. En el partido contra el PSG, Rui Borges ha dicho que en la previa del partido ha hablado con Luis Suárez y le ha dicho, mira, te vamos a necesitar hoy, necesitamos que aguantes la pelota, que ganes faltas, que permitas al equipo respirar, y él lo hizo de maravilla. Es un delantero que además de marcar, y está marcando mucho, juega muy bien. Y eso también casa muy bien con Trincão, con Pot, que viene de estar lesionado, con Kenda, el chico que fichó por el Chelsea, que ahora también está lesionado, pero ese juego más asociativo, incluso en los mejores momentos del Sporting en la temporada, que tampoco es ahora, era hace unos meses cuando no había tantas lesiones, pero en los mejores momentos del Sporting de la temporada, hacía al equipo jugar un poco mejor que con Gyökeres. Claro que Gyökeres tenía un impacto físico que arrollaba en Portugal, pero en términos de asociarse, de dominar, de someter a los rivales, el colombiano permitía que el equipo hiciera más cosas que el sueco. Así que, como hemos comentado antes, es también una prueba más de un club con una dirección deportiva que va acertando, yendo incluso a este tipo de mercados, ¿no? Porque las segundas divisiones han dado mucho al Sporting. Gyökeres vino del Coventry, Hjulman en Italia ya había jugado en la Serie A, pero yo entiendo que ya le seguían desde Lecce en Serie B. Por lo tanto, un scouting que está mirando muy bien puntos concretos de Europa, sabiendo dónde poder fichar. Y Suárez, has comentado que Ioannidis era un deseo antiguo del club. Es curioso porque el Suárez, cuando llega a morir en el primer verano, ya era el delantero que el club querría. O sea, va siguiendo a los jugadores durante mucho tiempo. Y mira, a lo mejor este verano no te traigo porque tengo a Gyökeres, pero sigues estando en mi radar y 2, 3 años después vuelvo a ti. Por lo tanto, un club que tiene esa continuidad en la dirección deportiva que le está dando muchos éxitos.
Es muy chulo, ¿verdad? El tema de Luis Suárez, aquí en España le conocíamos muy bien y siempre que decíamos, cada vez que me tocaba comentarle partidos en segunda división o estando en primera cuando estuvo momentáneamente con el Almería o con el Granada, decíamos entre nosotros, es que la mayoría de los equipos españoles le encantaría tener un delantero como Luis Suárez, es que es un delantero para un equipo mucho mayor, decíamos siempre para equipos Champions, y claramente estaba en esa línea, así que al final es un fichaje acertado. Es verdad que pagando un dinero importante siendo de segunda división, pero ya había tenido sus opciones en Marsella, no le fue muy bien, él venía del Watford, es decir, ha tenido una carrera bastante curiosa que podéis ver en ese vídeo que hemos dejado y que podéis ver en el enganche, los vídeos largos, valorando si va a ser el 9 de Colombia. Yo creo que sí, desde la semana pasada ha dado un golpe sobre la mesa definitivo, pero la realidad es que, decías lo de la dirección deportiva, a mí me encanta, en el Club Deportivo en Portugal, que además lo llamativo es que es el que mejor cantera tiene. O bueno, es verdad que Benfica está por ahí, que el Porto también ha tenido grandes camadas, pero a nivel global, por lo menos los más ruidosos en el sentido de vender grandes jugadores de su cantera, Cristiano Ronaldo mediante, evidentemente, fue el Sporting Club de Portugal, con lo cual la mezcla de buena dirección deportiva y cantera al final ha dejado un buen equipo. Decía lo de Hilman, fíjate que está Rui Silva, recuerdo que está Fresneda, el español, que esta temporada, el año pasado le costaba más, pero desde el cambio de técnico le salió bien porque con Borges está jugando muchísimo más. Gonzalo Ignacio está trincado, que la gente en el Barcelona recordará, pues no salió bien, pero que en el Sporting Club de Portugal es un jugador fundamental, definitivo. Catamo, que la gente no le conoce demasiado, el mozambiqueño, pero que yo precisamente el partido que vi el año pasado allí en Lisboa, él marcó el gol de la victoria y fue de lo mejor, tiene un sprint tremendo, un cambio de ritmo brutal. Lo de Luis Suárez, lo de Morita, el japonés en el centro del campo, lo de Pote que decías, y Kenda me da pena porque está teniendo problemas de lesión, pero este chico ya le tiene fichado el año que viene el Chelsea y es un pedazo de jugador tremendo que hemos disfrutado mucho en las categorías inferiores. Pero para acabar, Pedro, te consulto, para meterte en el marrón típico. ¿Ves pasando al Sporting Club de Portugal y al Benfica? ¿Ves que se van a quedar en el camino? ¿Cómo crees? Pronosticador, te ponemos aquí a imaginar cómo va a ser mañana sobre las 11 de la noche. ¿Qué te imaginas para Benfica y Sporting? Yo creo que es muy difícil para los dos. Yo veo a un Benfica con muchos problemas. Me parece que otro Madrid que llegara más relajado, sin cambio de técnico, podría... Esos típicos partidos del Madrid, que bueno, ya parece que tienes el top 8 en una buena condición y que te puedes meter y que te dejas un poco ir, le podría venir bien al Benfica, pero con un cambio de técnico tan reciente me parece que hay una reactivación que le irá mal al Benfica, que además es un equipo con problemas, así que Benfica lo veo difícil. Sporting también, porque creo que el Samamés impone, sé que el Athletic no está teniendo la mejor de las temporadas, pero para el Sporting también no es un partido fácil y no me sorprendería que Rui Borges también hiciera algún tipo de gestión en el partido. No rotar, sino ser muy pragmático, que es ese tipo de entrenador y pensar, mira, yo aún ganando me puedo no meter en los 8 primeros, así que vamos aquí a gestionar un poco el equipo. Hay un montón de lesionados que están volviendo y que necesitan de minutos, así que no me sorprendería también algún tipo de gestión del partido. Así que si tuviera que decirte un sí o no, digo que Benfica no en los 24 primeros y el Sporting no en los 8 primeros, seguramente en uno de los puestos altos de la repesca, pero no entre los 8 primeros. Ujú. Pues la verdad que has sido sincero, Pedro, ¿eh? Porque podías haber Sí. barrido para casa y... A Iker le ha encantado, lo del Sporting Club Hombre, de claro. Portugal le ha encantado. No, pero independientemente de eso, que ahora que David y yo vamos a hacer una simulación de un poco de la jornada de mañana, yo me imagino que cada uno barreremos para casa, pero en este caso Pedro ha sido sincero y la Hombre, verdad que así da gusto. La verdad que Pedro, agradecerte muchísimo este ratito que has tenido aquí con nosotros en el enganche y yo sobre todo quiero elogiar tu nivel de español. Porque sí, muchas sí, veces cuando no, bueno, digo, siempre que hay esta relación Portugal-España en estos total. casos, siempre aplicamos ese portuñol que al final nos entendemos todos, pero es un poco mezcla de ambos y el nivel que nos has mostrado, Pedro, ha sido sensacional, así que te lo agradecemos muchísimo. Gracias, Muchísimo. un gusto y suerte con esas cuentas, que son muy complicadas ahí con 18 partidos. Un abrazo. Un abrazo.